¿verdad? Esta mañana queremos hablar un poco acerca de la justificación. La palabra del Señor nos dice ahí en Romanos capítulo 4, dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue atribuido a justicia. Empero al que obra, dice, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree, ¿verdad?, en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. La fe le es contada por justicia. El salmista se regocijaba y decía, como también dice ser bienaventurado, el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. Gracias a Dios, queridos amigos, ahí por este precioso pasaje. Quisiera ver un poquito esta mañana acerca de la justicia que le es atribuida al hombre. Yo quisiera ver un poco también ahí esta mañana acerca de Abraham, ¿verdad? Y queremos ver un poco acerca de cómo podemos obtener esa justicia, dice la palabra del Señor. Quiero primero empezar, allí dice la Biblia, con la justicia, ¿verdad? La justicia, más al que no obra, pero cree, aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Como también David dice, ser bienaventurado el hombre el cual Dios atribuye justicia sin obras. Nosotros, queridos amigos, somos pecadores. Cada uno de nosotros somos pecadores. Dice Isaías que aún nuestras buenas obras son como garras de inmundicia. Eso quiere decir que nosotros no tenemos una justicia perfecta. Nosotros estamos manchados. Las garras de injusticia eran las garras que se ponían afuera de las ciudades para que los leprosos pasaran por allí y se limpiaran la pus y las llagas que tenían. Y esas garras estaban sucias. Esas garras eran garras de inmundicia. Y aun cuando nosotros tratamos de hacer buenas obras, el hombre siempre ha tratado de justificarse él mismo. Pablo decía que el pueblo de Israel rechazaba la justicia de Dios y establecían su propia justicia. Ahora, queridos amigos, dice la Biblia que nadie, no importa quién sea, se va a poder gloriar y decir delante de Dios algún día que Él hizo suficientes buenas obras para poder entrar al cielo. Dice la Escritura que nadie podrá gloriarse allá en el cielo, ¿verdad? Que si Abraham, dice, fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, dice, mas no para con Dios. Ahora, queridos amigos, nosotros los hombres humanos tenemos una justicia imperfecta, una justicia manchada, una justicia que no nos deja ir al cielo. Adán, cuando pecó, él fue y se cubrió con las hojas de árbol. ¿Qué le dijo el Señor? No. Eso no lo acepto yo para el perdón o para ayudarte a ti. Dios les tuvo que hacer unas túnicas, tuvo que haber un animal que murió y sangre derramada para poder cubrir, ¿verdad? Para poder cubrir a Adán y a Eva. Y eso fue lo que le agradó al Señor. Ahora, queridos amigos, yo y usted, aunque queramos hacer buenas obras para ir al cielo, no podemos. Pablo dice ya en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo entendía completamente la salvación a través de la justicia y la gracia de Dios. Nosotros, dice la Biblia, tenemos una justicia manchada, pero la justicia de Dios no está manchada. La justicia de Dios es perfecta, es sin pecado. Y esa justicia es la justicia que Dios, dice la Biblia, le atribuye al hombre. Como decía David, ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras. Ahora, queridos amigos, el hombre no puede tener, ¿verdad?, una justicia perfecta en sí mismo o lo que él hace. Dios es el que la tiene y Dios es el que la atribuye al hombre, diciendo aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. La justicia de Cristo nos limpia a nosotros. Cristo es el fin de la ley. Él cumplió toda la ley, dice la Escritura, y Él tiene una justicia perfecta. Romanos 9:10 dice la Biblia, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación, dice la Escritura. La única manera, queridos amigos, que nosotros podemos ir al cielo es por esa justicia atribuida a nuestra cuenta y nuestros pecados perdonados. El acto de justificar al hombre es un acto judicial, es un acto de juicio, es un acto, ¿verdad?, judicial que Dios hace, ¿verdad?, allá en el cielo para atribuir la justicia de Cristo a nuestra cuenta, para que podamos ser salvos. Así que la justicia de Dios es rica, la justicia de Dios es perfecta, la justicia de Dios, ¿verdad?, es pura y es atribuida al hombre cuando él es salvo, ¿verdad? Gracias a Dios por la justicia perfecta de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios allí que, ¿verdad?, mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Ahora, queridos amigos, ese paquete de justicia de Dios, Dios es perfecto, Él es santo, ¿verdad? Isaías decía, santo, santo, santo. Esa justicia perfecta le es atribuida al hombre. Ahora, hermanos, dice la Biblia que Abraham creyó y le fue atribuido justicia. ¿Quién era Abraham? Abraham, hermanos, vivía en Ur de los Caldeos. Abraham era un hombre pagano. Abraham tenía un padre idólatra. Abraham era un pecador, un hombre que necesitaba ser justificado. Y dice la palabra de Dios que Abraham creyó a Dios y le fue atribuido a justicia. Ahora, queridos amigos, gracias a Dios, que Dios es el que le, dice la Biblia, mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Abraham, tenemos el ejemplo de Abraham, que Abraham creyó. Abraham, dice la Biblia, ese hombre perverso, ese hombre pecador, ese hombre malo, ¿verdad? Dice la Biblia que un día Dios vino y habló con él. Y le dijo, Abraham, yo quiero hacer de ti alguien especial. Yo quiero hacer algo de ti. Yo quiero empezar algo contigo. Y Abraham, dice la Escritura, le creyó a Dios. Y esa fe que él creyó en Dios, ¿verdad?, dice la Biblia que le fue atribuido por justicia. Y Dios salvó a Abraham y Dios perdonó a Abraham, a ese hombre. Ahora, hermanos, Abraham, después de que fue justificado, siguió siendo un pecador. ¿Qué hizo Abraham? Abraham, cuando fue a Egipto, mintió de su esposa, que era su hermana. Abraham
después que obtuvo la sierva en Egipto, se metió con esa mujer, con Agar. Cometió fornicación y adulterio. Otra vez, él miente después, ¿verdad? Abraham era un hombre que dudó de Dios al irse a Egipto. Ahora, después de que una persona recibe la justicia de Dios aquí en la tierra, no quiere decir que vamos a ser perfectos en esta carne. Ahora, queridos amigos, yo y usted todavía tenemos la carne, el pecado en nosotros. Pablo decía, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. ¿Por qué decía Pablo? Porque el pecado todavía mora en mí. Aunque en el cielo somos justificados, aquí en la tierra todavía somos atacados por la carne, el mundo y el diablo. Y es una lucha diaria, continua que tenemos. Por eso necesitamos la Biblia, la guianza del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Por eso necesitamos a la iglesia, nos necesitamos unos a otros, hombres sabios, para ayudarnos a salir adelante y a evitar, ¿verdad?, los malos caminos y las malas sendas. Abraham, el hombre impío, dice la Biblia, fue justificado. Querido amigo, si usted es un hombre idólatra, fornicario, mentiroso, ¿verdad? Un hombre que duda de Dios, usted puede ser justificado como Abraham, por creer. Dice la Biblia que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, yo y usted no tenemos que hacer penitencia y sufrir por nuestros pecados, porque por eso murió Cristo, para morir por nuestros pecados. Él murió no solamente por mis pecados, pero los pecados de todo el mundo. Y dice la Biblia que Jesucristo pagó por todos los pecados del hombre. Si el hombre cree eso y acepta eso, entonces dice la Biblia que ese hombre es salvo. Es lo que dice la palabra del Señor, no es lo que dice el pastor Enrique González o la iglesia bautista o metodista o pentecostal, es Cristo, es la Biblia lo que dice eso. Ahora, queridos amigos, es bien importante entender, ¿verdad? Un regalo, usted compra un regalo y se lo regala a su hijo, y si él lo recibe, usted ya pagó por ese regalo. Dice la Biblia que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Abraham fue justificado, dice la Biblia, por la fe. Y la justicia de Dios fue atribuida. Ahora, así Abraham, dice, fue justificado. Por las obras tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Ahora, queridos amigos, dice la Biblia, empero al que obra no se le cuenta salario por merced, sino por deuda. Si yo y usted obramos en la iglesia y pensamos que Dios nos va a pagar con la salvación y queremos trabajar por la salvación no es merecida. Nadie puede merecer la salvación. La salvación es por gracia, es por la perfecta justicia de Dios, no es por las obras. Hay muchas religiones hoy en día. Nuestros amigos testigos de Jehová andan predicando el reino. ¿Para qué? Para ganarse la salvación. Muchos hombres se bautizan para ganarse la salvación. Mucha gente da diezmos para ganarse la salvación. Mucha gente quiere merecerse la salvación. Querido amigo, la salvación es gratis. Es un regalo de Dios para el hombre que cree en Cristo Jesús, que Él es el único Salvador. No hay nadie más, ¿verdad? Abraham dice trabajó, pero no trabajó para ser salvo. Él trabajó porque ya había creído en Dios. Ya había depositado su fe en Cristo. Ahora, queridos amigos, Abraham, ¿verdad? La razón que se fue porque él creyó. Después de que creemos en Cristo, hay que obrar, no para la salvación, sino para los tesoros allá en el cielo. Ahora, quizá hablemos un poco de esto mañana, por la mañana.